En lo profundo del universo, más allá de donde se disuelven las galaxias olvidadas, existe una figura solitaria deslizándose por el vacío. No deja rastro. No busca nada. Solo se mueve, como si el movimiento fuera lo único que le queda. No necesita comida, ni descanso, ni aire. Solo tiene su tabla, y el peso de su existencia. Ese ser es conocido como Silver Surfer. Pero ese nombre ya no significa nada. Porque antes de ser lo que es, fue un hombre. Norrin-Ra. Nació en un planeta llamado Zenla, una civilización perfecta. Habían erradicado la guerra, el hambre, el sufrimiento. Un paraíso frío, donde nada crecía porque nada dolía. Allí, en medio de esa paz artificial, Norrin sentía algo inexplicable. Una incomodidad profunda. El mundo era hermoso, pero él no encontraba sentido a existir en él. No era odio. No era rebeldía. Era vacío. Amaba a Shayabal, su compañera. Pero ni siquiera el amor podía aferrarlo a ese lugar. Algo dentro de él pedía más. No poder explicarlo fue parte del castigo. Un día, el cielo de Zenla se volvió negro. No por tormentas, ni por armas. Era algo más grande. Una sombra viva. Una entidad que no gritaba, no rugía, solo devoraba. No por maldad. Por necesidad. Era simplemente su naturaleza. El fin del mundo llegó como un hecho, no como una amenaza. Y Norrin hizo lo impensable. Se ofreció a cambio. No para salvarse. Para salvar a los demás. Le rogó a esa entidad que perdonara a su planeta. Que lo dejara vivir, si él se convertía en su sirviente. No lo hizo por valentía. Lo hizo porque, por fin, había encontrado una razón para existir. El ser aceptó. Y Norrin dejó de ser un hombre. Su cuerpo fue transformado en metal puro. Su mente, reorganizada por energía cósmica. Su alma, encadenada a un propósito que no comprendía. Desde entonces, fue el heraldo del devorador de mundos. El que señalaba qué planeta debía morir a continuación. Durante siglos, o milenios, Norrin recorrió el universo. Vio planetas florecer y luego ser borrados en cuestión de horas. Escuchó plegarias en idiomas que ya no existen. Sintió la desesperación de civilizaciones enteras que solo pedían una cosa: tiempo. Pero él no era quien daba tiempo. Solo era quien avisaba que el tiempo se acabó. Era el mensajero del final. Con los años, empezó a entender lo que había hecho. Ya no era el salvador de su pueblo. Era el verdugo de otros mundos. Empezó a escuchar el eco de su nombre en los labios de los condenados. No como un héroe. Como un símbolo del fin. Todo cambió al llegar a un pequeño planeta azul. Uno insignificante, al borde de una galaxia espiral. La Tierra. Allí, por primera vez, alguien le dijo que no. No fueron ejércitos, ni tecnología. Solo personas. 4 humanos. No tenían armaduras, ni grandes naves. Solo voluntad. Y eso bastó. Por primera vez en incontables eones, Norrin dudó. Vio en ellos algo que creía perdido. Algo que ni Zenla tuvo jamás. El deseo de vivir aunque duela. Y entonces lo traicionó. Le dio la espalda a su amo. Lo enfrentó. Luchó por ese mundo que ni siquiera era suyo. Por esa chispa humana que encendía lo que él había olvidado, la elección. Como castigo, fue encadenado a la Tierra. No podía volver al espacio. No podía escapar. Durante años, caminó entre los humanos, sin pertenecer. Vio guerras, vio genocidios, vio esperanza nacer solo para ser aplastada después. Aprendió que la humanidad no era ni mejor ni peor que el resto del universo. Solo más ruidosa. Y sin embargo, entre todo ese ruido, Norrin encontró pedazos de sí mismo. Pequeñas muestras de bondad. Sacrificios sin testigos. Gente que no buscaba recompensa. Personas que, como él, solo querían encontrar sentido a su existencia. Con el tiempo, fue liberado. Las cadenas cósmicas que lo ataban a la Tierra se deshicieron. Pero ya no tenía un hogar al que volver. Zenla era solo un recuerdo. Su gente ya no lo reconocía. Su amor, Shayabal, seguía viva, pero le hablaba como a un mito. Como si Norrin hubiera muerto el día que se fue. Y tal vez sí lo hizo. Volvió al espacio, pero no como heraldo. Esta vez era solo un viajero. A veces salvaba planetas. A veces llegaba demasiado tarde. En muchas ocasiones, solo miraba. Ya no buscaba redención. Solo, intentaba entender. Una vez, cayó en un agujero negro. Fue arrojado al principio de la existencia. Allí vio al ser que algún día se convertiría en su amo. Galactus, en su forma más joven. Vulnerable.
Mortal. Pudo matarlo. Cambiar la historia del universo. Pero no lo hizo. Porque entendió que el problema no era Galactus. El problema era todo. El ciclo inevitable. Nacimiento, muerte, repetición. El universo no tiene final feliz. Solo tiene continuidad. Matar al monstruo no cambia el hambre del cosmos. Esa fue su lección más amarga. Ahora, Norrinrat surca las estrellas como un fantasma brillante. Su tabla lo lleva a donde nadie más llega. Ha visto universos morir sin razón. Ha sentido cómo su mente se rompe y se recompone una y otra vez. Y aún así, no se detiene. No porque espere encontrar algo, sino porque sabe que si se detiene, recordará todo. No puede volver. No puede quedarse. Solo puede seguir. No es un héroe. No es un villano. No es un dios. Es solo un alma vacía, intentando llenar un silencio que nunca se acaba. En algún lugar fuera del tiempo, donde los pensamientos toman forma y los recuerdos se condensan en materia, existe un registro prohibido dentro de las ruinas del Observatorio del Viviente Tribunal. Una esfera sellada que guarda fragmentos de universos que ya no existen. Entre los restos de miles de versiones de la Tierra, hay un patrón que se repite en todas. No importa la línea temporal, el universo paralelo o las decisiones de sus héroes. Siempre aparece Hulk. Y siempre, tarde o temprano, el mundo termina por romperse. Todo comenzó con una bomba. Una prueba nuclear que debía marcar un avance en la carrera armamentista. Pero no fue la bomba lo que desencadenó el desastre. Fue el hombre que se quedó a mirar. Bruce Banner, físico brillante, experto en radiación gamma. Un genio y, al mismo tiempo, una víctima. Aquella explosión lo cambió para siempre. Su cuerpo mutó, pero fue su mente la que más se alteró. El hombre de ciencia fue arrancado de sí mismo, y en su lugar nació algo que no podía controlarse. Nació Hulk. Un ser de fuerza incalculable, alimentado por la ira. Cada golpe que da no solo impacta lo físico, sino que parece quebrar las leyes de la lógica y aplastar la razón. Al principio, se creyó que Hulk era simplemente el resultado de la radiación gamma, un monstruo furioso, consecuencia de un accidente. Pero con el tiempo comenzaron a aparecer contradicciones. Grietas pequeñas en la realidad. Algo más profundo estaba ocurriendo. Durante décadas se pensó que la radiación gamma solo alteraba el cuerpo humano, que su efecto era puramente físico. Sin embargo, pocos entendieron el verdadero origen de ese poder. La energía gamma que transformó a Bruce Banner no venía únicamente del núcleo atómico. Provenía de un umbral entre dimensiones. Los rayos gamma abrieron una puerta, una fisura entre el mundo que conocemos y algo que habita debajo de él. Un plano emocional y oscuro, donde las emociones existen como entidades. Y entre todas, la ira es la más fuerte. Cada vez que Hulk actúa, no es solo su fuerza física la que interviene. Es un eco de ese plano. Una manifestación viva de algo que intenta salir. Hulk no es solo un ser, sino una antena. Un conducto hacia algo más grande que lo utiliza para golpear las paredes del universo desde dentro. Algunos llegaron a sospecharlo. El líder, enemigo de Hulk y obsesionado con la energía gamma, llegó a teorizar que Hulk no era un individuo, sino un portal. Red Hulk, por su parte, comenzó a tener sueños perturbadores. Veía versiones de Hulk de otras realidades, todas diciendo lo mismo: él no puede morir. Porque si muere se abre. Incluso los celestiales tomaron nota. Arishem, uno de los más antiguos, dedicó milenios a estudiar el patrón de destrucción. Descubrió que en las realidades donde Hulk no existía, el universo vivía más tiempo. Durante mucho tiempo, Bruce Banner creyó que Hulk era solo una manifestación de su trauma. La acumulación de rabia por una infancia violenta, por el rechazo y el miedo. Pero estaba equivocado. Hulk no era una creación de Bruce. Era al revés. Bruce era la carcasa que contenía al verdadero ser. En una línea futura, esta verdad toma forma a través del maestro. Un Hulk anciano que sobrevivió a la extinción de los héroes, de la humanidad, y de los dioses. Un ser que ya no necesita razones ni enemigos. Solo permanece, inmóvil, en el centro de una tierra arrasada. Un mundo que gira alrededor de su odio. El maestro no gobierna, simplemente existe. Porque todo lo demás ya ha sido destruido. En una expedición secreta, el Doctor Strange y Reed Richards lideraron un viaje al Reino Gamma, un lugar donde las leyes físicas no se aplican y el tiempo se curva según la voluntad del visitante.
Lo que encontraron allí fue algo que ninguno de ellos pudo olvidar. Decenas de versiones de Hulk atrapadas, deformadas, llorando, gritando. Algunos tenían alas, otros estaban hechos de sombra. Y en el centro, una entidad sin rostro ni forma definida. Una masa viva hecha de emociones puras. Todos los que la vieron dijeron lo mismo. Se sentía como Hulk pero más antiguo. Como si él fuera solo sueco. Después de esa expedición, los Illuminati ordenaron sellar el Reino Gamma para siempre. Pero ya era demasiado tarde. En más de 100 realidades alternativas se ha registrado un evento conocido como Gamma Event Zero o también conocido como el Día Esmeralda. En ese instante, Hulk deja de contenerse. No hay ejército, ni Dios, ni magia que lo detenga. No porque sea más fuerte que todos, sino porque se fusiona con algo más. Una entidad que ha estado esperando este momento desde la primera explosión. El maestro, el diablo Hulk, el Hulk salvaje, el inmortal, todas las versiones convergen en una sola forma final. Una grieta viva en la estructura del universo. Un latido de rabia tan poderoso que hace colapsar la realidad. Lo último que se escucha antes del fin no es una explosión ni un grito humano. Es un rugido. Uno que no parece salir de una garganta, sino del corazón del multiverso. Bruce Banner ha intentado acabar con su vida muchas veces. Pero nunca lo logra. Porque en el fondo, él no es el Wesker. Solo es el disfraz. Lo que hay detrás de esa piel verde, de esa fuerza y esa rabia, no quiere morir. Quiere salir. Y cada golpe que Hulk da, cada bramido que ruge, no es para destruir lo que tiene enfrente. Es para debilitar la puerta que lo mantiene encerrado. Puedes seguir llamándolo el más fuerte que hay. Pero deberías empezar a preguntarte, ¿por qué el universo nunca ha podido matarlo? En los niveles más profundos de la biblioteca de Nowhere, donde ni los centinelas del tiempo se atreven a caminar, existe un archivo sellado. Un registro prohibido, oculto tras códigos cuánticos que solo pueden abrirse con el poder del Ultimate Nullifier. Allí, entre memorias borradas del multiverso, se cuenta una historia que nunca debió conocerse. No sobre la destrucción de un mundo sino sobre su transformación. No fue devorado por Galactus. Fue infectado. El planeta se llamaba Xarstri. Una joya de la civilización cósmica. Era un mundo cubierto por océanos de cristal líquido y rodeado de ciudades flotantes que brillaban como diamantes suspendidos en el cielo. Sus habitantes eran avanzados, orgullosos, dueños de un conocimiento tan profundo que podían alterar las constantes fundamentales del universo. Creían haber conquistado todo lo que había por descubrir hasta que escucharon la señal. Al principio, era solo un murmullo entre el ruido cósmico. Una secuencia de pulsos de radio que apenas sobresalía del fondo. Pero se repitió. Una y otra vez. Con un ritmo perfecto, una estructura matemática que desafiaba la lógica. Los científicos del planeta, fascinados, creyeron que habían encontrado una ecuación que abría las puertas a una fuente de energía infinita. Una fórmula perfecta. La analizaron, la perfeccionaron y, convencidos de su poder, la enviaron como una ofrenda hacia su propio sol. Estaban seguros de que eso los elevaría al siguiente nivel de existencia. Pero se equivocaron. Aquello no era una ecuación. Era un mensaje. Un grito de auxilio disfrazado de perfección. Una trampa. Y como siempre ocurre cuando alguien llama a lo que no entiende, él llegó. Galactus apareció en la órbita de Xarstri, cubriendo el cielo con su silueta. No dijo una palabra. No lanzó un ataque. Solo estaba allí, flotando, observando. Los líderes del planeta, convencidos de que la señal lo había invocado y que su ofrenda lo calmaría, lo recibieron con rituales de bienvenida. Celebraciones. Cantos proyectados en ondas gravitacionales. Nadie temía al devorador de mundos. Lo veían como un visitante supremo, no como una amenaza. Pero algo no estaba bien. Cuando Galactus alzó la mano para tomar la energía de aquel planeta, Xarstri reaccionó. El suelo tembló. Las estructuras de cristal comenzaron a deformarse, a derretirse. Luego, empezaron a sangrar. Un líquido negro brotaba de las paredes, como si el planeta entero estuviera infectado por un parásito. Los científicos empezaron a murmurar palabras sin sentido. Luego a gritar. Repetían una frase que no pertenecía a ningún idioma conocido, una frase que se escuchaba en todas partes. Él no es el primero, solo es el último. Entonces ocurrió algo imposible.
Varias figuras comenzaron a rodear a Galactus en el espacio. Eran Silver Surfers, pero no el que conocíamos. Eran fantasmas, sombras de antiguos heraldos. Sus cuerpos estaban descompuestos, flotando como si hubieran muerto y vuelto. Sus voces se escuchaban distorsionadas, rotas por el eco del tiempo y la dimensión. Todos decían lo mismo: no es hambre lo que lo consume, es el miedo. Galactus, sin decir palabra, retiró su casco. Lo que había debajo no era un rostro. No había ojos, ni boca, ni alma. Solo un vacío. Un agujero negro donde debería haber estado su esencia. Un abismo que parecía extenderse hacia el origen del tiempo. En ese momento se entendió la verdad. Galactus no era un dios hambriento. Era solo un conducto, un recipiente vacío. Un organismo hueco usado por algo más antiguo, más grande, algo que lo devoró a él primero. Galactus no era el fin. Era apenas el principio de una cadena de parásitos cósmicos. Una criatura indescriptible lo había convertido en su herramienta, y lo usaba para propagar la infección por todo el universo. Xarstri no fue destruido. No hubo explosiones ni escombros flotando en el espacio. El planeta cambió. Se volvió parte de algo mayor. Sus ciudades se transformaron en órganos. Su atmósfera es una sustancia viscosa. Todo el planeta comenzó a latir, como si fuera parte de un cuerpo cósmico, viviente y enfermo. La gente de Xarstri aún existe, pero sus mentes ya no les pertenecen. Fueron absorbidas, unidas. Ahora solo hay una voz. Y esa voz sigue repitiendo la ecuación maldita, transmitiéndola a través del cosmos, buscando nuevos mundos que caigan en la misma trampa. Y en el centro de todo, Galactus sigue comiendo. Sigue cumpliendo su función. Pero ahora, ya no mira. Ya no observa, porque algo más está mirando a través de él. Algo que existe fuera del universo. Una entidad que no solo destruye, sino que borra la existencia misma. Una criatura que también tiene su propio devorador.